¿Alguna vez has sentido que la realidad no es exactamente como la vemos? Que hay algo más, algo invisible, que conecta tu mente, tu cuerpo y todo lo que te rodea. Hoy vamos a hablar de un hombre que se atrevió a explorar esa idea, no desde la fe ciega, sino desde la ciencia. Un científico mexicano que combinó la neurología, la conciencia y lo espiritual de una forma que hasta el día de hoy sigue generando misterio. Su nombre es Jacobo Greenberg. Y lo que descubrió podría cambiar por completo la forma en la que entiendes tu vida. Pero más importante aún, hoy no solo vamos a entender sus ideas. Vamos a ver cómo puedes aplicarlas en tu vida real, de forma sencilla, práctica y poderosa. Antes de comenzar, si te interesa este tipo de contenido que mezcla ciencia, mente y conciencia, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no solo informamos, también buscamos transformar la manera en la que ves tu realidad. Ahora sí. Imagina por un momento que tu cerebro no está viendo el mundo como realmente es, sino que lo está interpretando. Desde la neurología moderna sabemos que el cerebro no percibe la realidad directamente. Lo que hace es recibir estímulos, luz, sonido, sensaciones y construir una representación interna. Es decir, tú no ves el mundo tal cual es. Ves una versión creada por tu mente. Y aquí es donde entra la teoría más importante de Jacobo Greenberg. Él proponía algo revolucionario. Que existe un campo, una especie de red invisible que conecta todo en el universo. A esto lo llamó la latice. Según Greenberg, nuestro cerebro interactúa con ese campo y al hacerlo, genera la realidad que percibimos. Dicho de forma sencilla, no solo percibes la realidad, también participas en su creación. Y aquí es donde esto deja de ser solo teoría y empieza a volverse algo profundamente personal. Porque si tu mente participa en la construcción de tu realidad, entonces, ¿qué tanto de lo que vives depende de cómo estás por dentro? Y justo aquí es donde comienza el verdadero viaje. Y si lo piensas bien, esto no es tan extraño como parece. Por ejemplo, dos personas pueden vivir exactamente la misma situación, y una sentirse destruida, mientras la otra la ve como una oportunidad. ¿Qué cambió? La realidad externa, no. La interpretación interna, sí. Desde la neurociencia, esto se explica porque el cerebro utiliza filtros. Memoria, emociones, creencias, incluso experiencias pasadas. Estos filtros determinan cómo interpretas lo que te pasa. Jacobo Greenberg iba un paso más allá. Él decía que no solo interpretamos la realidad, sino que nuestra mente, al interactuar con ese campo universal, la organiza y le da forma. Es como si tu conciencia fuera un proyector. Y la realidad, la película que aparece en la pantalla. Ahora, vamos a bajarlo a algo muy práctico. Imagínate a una persona que vive constantemente en estrés, enojo o miedo. Su sistema nervioso está activado todo el tiempo. En términos médicos, esto se conoce como hiperactivación del sistema simpático, lo que genera liberación constante de cortisol, la hormona del estrés. ¿Y qué pasa con esa persona? Empieza a ver amenazas donde no las hay. Se irrita más fácil. Tiene problemas para dormir. Y su cuerpo incluso comienza a enfermarse. Pero ahora imagina lo contrario. Una persona que practica la calma, la atención plena. Que aprende a observar sus pensamientos sin engancharse. Su cerebro entra en estados más coherentes, con predominio del sistema parasimpático, asociado a la relajación, la reparación del cuerpo y la claridad mental. ¿Te das cuenta? No es solo cómo te sientes. Es literalmente cómo estás configurando tu experiencia de vida. Y aquí es donde las enseñanzas de Greenberg se vuelven poderosas. Porque si tu mente tiene esa capacidad, entonces no estás condenado a repetir la misma realidad una y otra vez. Puedes aprender a modificarla desde adentro. Pero claro, esto no se logra solo con entenderlo. Se necesita práctica, conciencia y sobre todo, presencia. Y en la siguiente parte,
Vas a descubrir cuál es la herramienta más importante que proponía Jacobo Greenberg para lograrlo. Esa herramienta no es complicada. No requiere dinero. Y tampoco necesitas conocimientos avanzados. Pero sí requiere algo que hoy en día es muy escaso. Atención. Jacobo Greenberg hablaba de algo que él llamaba la atención sostenida. En palabras simples, es la capacidad de mantener tu mente enfocada en el momento presente. Sin distraerte, sin reaccionar automáticamente, sin dejarte arrastrar por pensamientos. Puede sonar sencillo, pero en realidad es profundamente transformador. Porque la mayoría de las personas viven en piloto automático. Piensan sin darse cuenta. Reaccionan sin cuestionarse. Y repiten patrones una y otra vez. Desde el punto de vista neurológico, esto tiene sentido. El cerebro crea redes neuronales basadas en hábitos. Entre más repites un pensamiento o emoción, más fuerte se vuelve ese circuito. Por eso hay personas que viven en ansiedad constante. O en enojo, o en tristeza. No porque quieran, sino porque su cerebro ya está condicionado a funcionar así. Pero aquí viene lo interesante. Cuando tú desarrollas atención sostenida, empiezas a interrumpir esos patrones. Es como si apagaras el modo automático y tomaras el control manual de tu mente. Por ejemplo, vas manejando, alguien se te atraviesa, y tu reacción automática es enojarte. Pero si tienes atención, puedes observar ese impulso antes de actuar. Y en ese pequeño espacio, aparece algo poderoso. La posibilidad de elegir. Elegir no engancharte. Elegir no reaccionar. Elegir mantener tu estado interno en equilibrio. Y esto, aunque parezca pequeño, tiene un impacto enorme. Porque cada vez que eliges diferente, estás creando nuevas conexiones neuronales. Estás reconfigurando tu mente. Y poco a poco, tu realidad. Jacobo Greenberg decía que cuando la atención se vuelve lo suficientemente estable, la mente deja de distorsionar el campo. Y comienzas a percibir la realidad con mayor claridad. Sin tanto ruido. Sin tanto filtro. Sin tanto sufrimiento innecesario. Pero claro, esto no se logra de un día para otro. Y en la siguiente parte, vamos a ver cómo empezar a entrenar esa atención en tu vida diaria, de forma sencilla, sin complicaciones, y sin necesidad de aislarte del mundo. Entrenar la atención no significa irte a una montaña, ni dejar todo lo que haces. De hecho, Jacobo Greenberg proponía algo mucho más práctico. Entrenarla en tu vida diaria. Porque la verdadera transformación no ocurre cuando estás aislado, sino cuando estás en medio del ruido, de la rutina, de la vida real. Vamos a verlo con ejemplos sencillos. Cuando estés comiendo, en lugar de ver el celular o pensar en 1000 cosas, pon atención a lo que haces. Siente el sabor, la textura, el acto de masticar. Esto activa áreas del cerebro relacionadas con la conciencia corporal, conocidas como la ínsula, que ayudan a regular emociones y mejorar la conexión mente-cuerpo. Ahora otro ejemplo. Cuando estés caminando, en lugar de ir perdido en pensamientos, siente tus pasos, tu respiración, el movimiento de tu cuerpo. Eso, aunque parezca simple, es entrenamiento mental. Otro ejercicio muy poderoso. Cuando aparezca una emoción fuerte, enojo, ansiedad, tristeza, no la reprimas, pero tampoco te identifiques con ella. Obsérvala. Desde la psicología, esto se conoce como metacognición, que es la capacidad de observar tus propios pensamientos y emociones sin ser dominado por ellos. En palabras más simples, no eres lo que piensas. Eres quien observa lo que piensa. Y aquí ocurre algo interesante. Cuando observas una emoción sin reaccionar, el cerebro empieza a disminuir su intensidad. Esto se ha visto en estudios donde se activa la corteza prefrontal, encargada del control y la regulación emocional. Es decir, observar, calma. Ahora,
te voy a dar un ejercicio muy sencillo que puedes empezar hoy mismo. Durante 5 minutos al día. Siéntate en silencio. Y enfócate solo en tu respiración. Cuando tu mente se distraiga, porque lo hará. Simplemente regresa, sin juzgarte. Eso es todo. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas hacerlo constante. Porque cada vez que regresas tu atención, estás fortaleciendo tu mente. Y poco a poco, vas creando algo muy valioso. Claridad interna. Y cuando hay claridad interna, la vida empieza a cambiar, desde adentro hacia afuera. Pero aquí viene una pregunta importante. ¿Qué pasa cuando una persona logra ese nivel de atención, de claridad, de conciencia? Jacobo Greenberg tenía una respuesta. Y lo que decía, va mucho más allá de lo que imaginas. Cuando una persona desarrolla esa claridad interna, no solo cambia su forma de pensar, cambia su forma de percibir la realidad. Jacobo Greenberg explicaba que, al entrenar la atención y reducir el ruido mental, el cerebro deja de distorsionar tanto la información que recibe. Y entonces ocurre algo muy interesante. Empiezas a ver las cosas como son, y no como creías que eran. Parece algo simple, pero en realidad es profundo. Porque la mayoría de nuestro sufrimiento no viene de lo que pasa, sino de lo que interpretamos sobre lo que pasa. Por ejemplo, alguien no te responde un mensaje. Y tu mente empieza. Seguro está enojado, ya no le importo, hice algo mal. Pero eso no es la realidad. Es una construcción mental. Y cuando no hay atención, esa construcción se siente real. Desde la psicología, esto se conoce como distorsiones cognitivas, patrones de pensamiento que alteran la percepción de la realidad. Ahora imagina lo contrario. Una mente entrenada, con atención, con claridad. Esa misma situación ocurre. Pero en lugar de reaccionar, observa. Y puede decir: tal vez está ocupado, no tengo toda la información, voy a esperar. ¿Te das cuenta del cambio? El evento es el mismo. Pero la experiencia es completamente distinta. Y aquí es donde la enseñanza de Greenberg se vuelve práctica. Si tú cambias la forma en la que interpretas, cambias la forma en la que vives. Y eso, no es solo emocional, también es físico. Porque cada pensamiento genera una respuesta en el cuerpo. Si interpretas algo como amenaza, tu cuerpo se estresa. Si lo interpretas con calma, tu cuerpo se relaja. Es decir, tu mente no solo crea tu experiencia, también influye en tu salud. Y esto es clave, especialmente en adultos mayores. Porque vivir en estrés constante puede afectar el sistema inmune, la presión arterial y el bienestar general. Pero aquí viene lo más interesante. Jacobo Greenberg hablaba de un estado aún más profundo. Un estado donde la mente se vuelve tan clara que la separación entre tú y la realidad comienza a desaparecer. Y eso abre la puerta a algo que muy pocos experimentan conscientemente. Ese estado, del que hablaba Jacobo Greenberg, no es algo mágico ni exclusivo de unos cuantos. Es un estado de profunda conexión. Un estado donde la mente está en silencio. Donde ya no hay tanto pensamiento, ni juicio, ni resistencia. Y en ese silencio, según Greenberg, la persona comienza a percibir la realidad sin filtros. A esto lo relacionaba con algo muy importante: la coherencia cerebral. En términos médicos, cuando el cerebro está en calma y enfocado, sus ondas eléctricas se vuelven más organizadas, más armónicas. Esto se ha observado en estados de meditación profunda, donde predominan las ondas alfa y zeta, asociadas con relajación, creatividad y bienestar. ¿Y qué pasa cuando el cerebro entra en ese estado? El cuerpo también cambia. Disminuye el estrés. Se regula la presión arterial. Mejora el sistema inmune. Y la persona experimenta una sensación de paz profunda. Pero más allá de lo físico, hay algo aún más interesante. Muchas personas describen sentir una especie de unidad. Como si ya no estuvieran separadas del entorno.
como si todo formara parte de lo mismo. Jacobo Greenberg lo explicaba diciendo que, en ese estado, la mente deja de interferir con la latice y simplemente se alinea con ella. Ahora, llevémoslo a algo práctico. No necesitas llegar a estados profundos de meditación para empezar a sentir cambios. Por ejemplo, cuando estás completamente presente en algo que disfrutas, escuchando música, platicando con alguien, o simplemente viendo un atardecer. ¿Te has dado cuenta que por un momento todo se siente bien? No hay prisa. No hay ansiedad. Solo estás ahí. Eso es una pequeña muestra de ese estado. Y entre más practiques la atención, más frecuente se vuelve. Ahora, aquí viene algo muy importante. No se trata de escapar de la realidad, ni de vivir en paz todo el tiempo. Se trata de aprender a no pelear con lo que ya es. Porque muchas veces, el sufrimiento no viene de lo que pasa, sino de la resistencia a lo que pasa. Y cuando dejas de resistir, algo dentro de ti comienza a relajarse. Pero claro, esto no significa que ya no vas a sentir emociones. Y en la siguiente parte, vamos a entender algo clave. Cómo manejar emociones intensas sin que te controlen, sin reprimirlas y sin perder tu equilibrio. Las emociones no son el problema. El problema es no saber qué hacer con ellas. Jacobo Greenberg no proponía reprimir lo que sientes, ni tampoco dejarte arrastrar por cada emoción. Proponía algo mucho más inteligente. Sentir, pero con conciencia. Porque cuando una emoción aparece, enojo, miedo, tristeza, tu cuerpo reacciona automáticamente. Se acelera el corazón. Cambia la respiración. Los músculos se tensan. Esto ocurre porque se activa una parte del cerebro llamada amígdala, encargada de detectar amenazas. El problema es que muchas veces reaccionamos sin darnos cuenta. Y ahí es donde perdemos el control. Pero aquí viene lo poderoso. Si tú desarrollas atención, puedes observar la emoción mientras está ocurriendo. Y en ese momento, pasa algo muy importante. Dejas de ser la emoción y te conviertes en el que la observa. Por ejemplo, sientes enojo. Pero en lugar de explotar, dices internamente: estoy sintiendo enojo. Ese simple acto activa la corteza prefrontal que ayuda a regular la respuesta emocional. Es decir, nombrar lo que sientes te ayuda a controlarlo. Ahora, vamos a algo práctico. Imagina que alguien te falta al respeto. Tu reacción automática sería responder igual o peor. Pero si tienes entrenamiento en atención, puedes hacer una pausa. Respiras. Observas lo que sientes. Y eliges cómo responder. Tal vez decides hablar con calma. O simplemente no engancharte. Y aquí viene algo clave. No reaccionar no es debilidad, es control. Es tener dominio sobre tu mente. Y no ser esclavo de tus impulsos. Ahora, otro punto importante. Las emociones no se deben bloquear. Porque cuando las reprimes, se acumulan. Y con el tiempo, pueden manifestarse en el cuerpo. Dolores. Tensión. Problemas digestivos. Incluso enfermedades. Por eso, la clave no es evitar sentir, sino aprender a procesar lo que sientes conscientemente. Sentirlo, observarlo y dejarlo pasar. Como una ola. Llega. Sube. Y eventualmente, baja. Pero si te resistes, la haces más grande. Y aquí es donde empiezas a entender algo profundo. Que no todo lo que sientes, eres tú. Y en la siguiente parte, vamos a ir aún más lejos. Porque Jacobo Greenberg hablaba de algo que puede cambiar completamente tu vida. La identidad y cómo dejar de vivir atrapado en ella. La mayoría de las personas creen saber quiénes son. Soy así. Yo siempre he sido así. Esa es mi forma de ser.
Pero Jacobo Greenberg cuestionaba esto profundamente. Él decía que eso que llamas yo, en realidad es una construcción, una suma de recuerdos, experiencias, creencias y hábitos mentales. Desde la neurociencia, esto tiene sentido. El cerebro guarda información en redes neuronales que se activan automáticamente. Y con el tiempo, eso crea una sensación de identidad estable. Pero aquí está el detalle. Que algo sea habitual, no significa que sea permanente. Por ejemplo, si una persona ha vivido años con miedo, puede decir, yo soy miedoso. Pero en realidad, no es que sea así. Es que ha repetido tanto ese patrón, que su cerebro lo convirtió en automático. Y esto es clave entenderlo. Porque si tu identidad es una construcción, entonces también puede ser modificada. Ahora, vamos a algo muy práctico. Imagínate que alguien dice, yo soy una persona muy enojona. Cada vez que algo pasa, reacciona con enojo. Y refuerza esa identidad. Pero si empieza a observarse, a detenerse, a responder diferente, poco a poco, ese patrón pierde fuerza. Y llega un punto donde esa persona puede decir, antes reaccionaba así, pero ahora ya no. ¿Te das cuenta? No cambió el mundo. Cambió su forma de responder. Y con eso, cambió su identidad. Jacobo Greenberg decía que cuando desarrollas suficiente atención, puedes darte cuenta de que no eres tus pensamientos, ni tus emociones, ni siquiera tus historias. Eres algo más profundo. La conciencia que observa todo eso. Y cuando te identificas con esa conciencia, ocurre algo liberador. Dejas de estar atrapado en tus patrones. Ya no tienes que reaccionar igual. Ya no tienes que repetir lo mismo. Puedes elegir. Pero claro, esto también implica soltar algo. Soltar esa imagen que has construido de ti mismo durante años. Y eso no siempre es fácil. Porque aunque esa identidad te cause sufrimiento, también te da una sensación de seguridad. Pero en la siguiente parte, vas a entender por qué soltar esa identidad. No es perderte. Es encontrarte de verdad. Soltar la identidad puede dar miedo. Porque durante años, has construido una imagen de quién eres. Tus gustos. Tus creencias. Tu forma de reaccionar. Todo eso forma una especie de personaje. Y ese personaje te da una sensación de control. Pero Jacobo Greenberg decía algo muy claro. Mientras más te aferras a esa identidad, más limitado te vuelves. Porque empiezas a vivir repitiendo lo mismo. Las mismas reacciones. Los mismos pensamientos. Los mismos resultados. Es como si vivieras en un ciclo. Ahora, vamos a verlo con un ejemplo sencillo. Una persona que se define como insegura. Va a evitar ciertas situaciones. No va a hablar. No va a intentar cosas nuevas. Y cada vez que evita, refuerza esa identidad. Pero si en algún momento, aunque sea con miedo, decide actuar diferente, algo cambia. Se abre una nueva posibilidad. Y poco a poco, esa identidad empieza a perder fuerza. Desde la psicología, esto se relaciona con la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse. Es decir, no estás condenado a ser como has sido. Tu cerebro puede transformarse. Pero aquí viene algo importante. Soltar la identidad no significa que te vuelvas alguien vacío. Significa que dejas de estar limitado por una sola versión de ti. Te vuelves más flexible, más consciente, más libre. Y eso también impacta tu salud. Porque muchas enfermedades están relacionadas con patrones emocionales repetitivos. Estrés crónico, ansiedad, tensión constante. Cuando sueltas esos patrones, el cuerpo también se libera. Ahora, llevémoslo a algo práctico. La próxima vez que pienses, yo soy así,
Haz una pausa. Y pregúntate. ¿Siempre he sido así o solo lo he repetido muchas veces? Esa pregunta puede abrir una puerta. Porque te permite ver que no estás atrapado. Que puedes cambiar. Y aquí es donde la enseñanza de Greenberg se vuelve profundamente liberadora. No tienes que convertirte en alguien más. Solo tienes que dejar de aferrarte a lo que ya no te sirve. Pero claro, esto no significa que la vida se vuelva perfecta. Porque siempre habrá situaciones difíciles. Y en la siguiente parte, vamos a ver cómo aplicar todo esto. Cuando enfrentas problemas reales en tu vida. La vida no se vuelve perfecta. Siguen existiendo problemas. Situaciones difíciles. Momentos de incertidumbre. La diferencia es cómo los enfrentas. Jacobo Greenberg no decía que, al desarrollar conciencia, todo iba a salir bien siempre. Decía que, al desarrollar conciencia, dejas de sufrir innecesariamente. Porque una cosa es el problema. Y otra muy distinta, es lo que tu mente hace con ese problema. Vamos a verlo con un ejemplo claro. Pierdes un trabajo. Eso ya ocurrió, es un hecho. Pero después, la mente empieza. ¿Y ahora qué voy a hacer? No soy suficiente. Todo me sale mal. Ese diálogo interno genera ansiedad, miedo, incluso desesperación. Y muchas veces, eso es más doloroso que el problema en sí. Desde la psicología, esto se conoce como rumiación mental, que es cuando la mente repite pensamientos negativos una y otra vez. Ahora imagina lo contrario. Una persona con atención y conciencia. También pierde el trabajo. También siente preocupación. Pero no se queda atrapada en pensamientos repetitivos. Observa lo que está pasando. Acepta la situación. Y comienza a buscar soluciones. ¿Te das cuenta? El problema es el mismo. Pero la experiencia cambia completamente. Y aquí está la clave. No puedes controlar todo lo que pasa. Pero sí puedes trabajar en cómo respondes a lo que pasa. Y eso cambia tu vida. Ahora, llevémoslo a algo práctico. Cuando enfrentes una situación difícil, haz esto. Primero, reconoce lo que estás sintiendo. No lo niegues. Segundo, observa tus pensamientos. ¿Te están ayudando o te están hundiendo más? Tercero, regresa al presente. Pregúntate, ¿qué puedo hacer ahora, con lo que tengo? Eso te saca del caos mental. Y te lleva a la acción. Y aquí ocurre algo interesante. Cuando dejas de pelear con la situación, tu mente se aclara. Y cuando la mente se aclara, aparecen mejores decisiones. Esto no es magia. Es funcionamiento mental. Pero también tiene un lado más profundo. Porque cuando aceptas lo que es, sin resistencia, entras en un estado de mayor conexión con la realidad. Y eso era justamente lo que Jacobo Greenberg buscaba explicar. Pero en la siguiente parte, vamos a ir aún más profundo. Porque todo esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué tan real es la realidad que vivimos? ¿Y si la realidad no es tan sólida como parece? Jacobo Greenberg proponía algo que, al principio, puede sonar extraño. Pero si lo analizas, tiene sentido. Él decía que lo que llamamos realidad no es algo fijo e independiente, sino el resultado de la interacción entre tu cerebro y ese campo universal del que hablaba, la latice. En palabras simples, la realidad no es algo que simplemente ves. Es algo que tu mente ayuda a construir. Ahora, antes de que esto suene demasiado abstracto, vamos a aterrizarlo. Desde la ciencia, sabemos que el cerebro no ve directamente el mundo. Por ejemplo, tus ojos captan luz. Pero lo que realmente hacen es enviar señales eléctricas al cerebro. Y el cerebro interpreta esas señales. Lo mismo pasa con el sonido, el tacto, los olores. Todo lo que experimentas es una interpretación. Entonces, aquí viene la pregunta importante.
Si todo lo que percibes es una interpretación, ¿qué tan real es lo que estás viviendo? Jacobo Greenberg decía que hay distintos niveles de percepción. Y que, dependiendo del estado de tu mente, puedes percibir la realidad de formas más claras o más distorsionadas. Por ejemplo, cuando estás enojado, todo te molesta. Cuando estás en paz, las cosas fluyen mejor. La realidad externa no cambió. Cambió tu estado interno. Y ese estado modifica lo que percibes. Ahora, esto tiene una aplicación muy poderosa en la vida diaria. Porque significa que no todo lo que piensas, ni todo lo que sientes, es la verdad absoluta. Es solo una interpretación. Y cuando entiendes eso, te vuelves menos reactivo, menos impulsivo, más consciente. Ahora, imagina esto. Si logras entrenar tu mente para que esté más clara, más presente, menos distorsionada, entonces empiezas a ver la vida con mayor precisión. Sin tanto drama. Sin tanta carga innecesaria. Más directo, más real. Y eso cambia completamente tu experiencia. Pero aquí viene algo aún más interesante. Jacobo Greenberg no solo hablaba de percepción individual. También hablaba de cómo las mentes pueden influirse entre sí. Y en la siguiente parte, vas a entender algo que puede cambiar tu forma de ver las relaciones humanas. La conexión entre conciencias. Jacobo Greenberg proponía algo que va más allá de lo individual. Decía que las mentes no están completamente separadas, sino que están conectadas a través de ese mismo campo universal. Es decir, no estás tan aislado como crees. Esto puede sonar muy abstracto, pero hay señales de esto en la vida diaria. Por ejemplo, ¿alguna vez pensaste en alguien y de pronto esa persona te llama o te escribe? ¿O has sentido el estado emocional de alguien sin que te diga una sola palabra? Desde la ciencia, esto se puede relacionar con procesos como la empatía y la activación de las llamadas neuronas espejo, que nos permiten percibir y reflejar las emociones de otros. Pero Greenberg iba más allá. Él planteaba que existe una especie de sincronización entre conciencias. Y que, cuando una persona eleva su nivel de claridad, también puede influir en el entorno. Ahora, vamos a bajarlo a algo práctico. Imagina a una persona que vive constantemente en estrés, enojo o negatividad. Esa energía se siente. Las personas a su alrededor también se tensan. El ambiente se vuelve pesado. Ahora imagina lo contrario. Alguien tranquilo, presente, en paz. Su sola presencia, calma. Esto no es magia. Es el efecto que tiene el estado interno en los demás. Y aquí viene algo muy importante. Tu estado interno no solo te afecta a ti. Afecta a quienes te rodean. Por eso, trabajar en tu mente no es solo un beneficio personal. Es algo que impacta a tu familia, a tus relaciones, a tu entorno. Ahora, llevémoslo a algo concreto. Si tú empiezas a practicar atención, a regular tus emociones, a no reaccionar impulsivamente, poco a poco, tus relaciones cambian. Menos conflictos, mejor comunicación, más comprensión. Y esto es especialmente importante en adultos mayores. Porque muchas veces, las relaciones familiares se ven afectadas por malos entendidos, reacciones impulsivas o emociones no gestionadas. Pero cuando hay conciencia, todo se suaviza. Ahora, aquí viene algo aún más profundo. Si las mentes están conectadas, y la realidad se construye desde la conciencia, entonces surge una pregunta muy poderosa. ¿Qué tanto puedes influir en tu vida desde tu estado interno? Y en la siguiente parte, vamos a explorar justamente eso. El verdadero alcance de tu mente. Y hasta dónde puede llegar. Si tu mente influye en tu percepción, y también en tu entorno, entonces la pregunta es inevitable. ¿Hasta dónde llega ese poder? Jacobo Greenberg exploró esta idea durante años.
Y una de sus conclusiones más importantes fue esta. Entre más clara, presente y coherente es tu mente, mayor es tu capacidad de influir en tu experiencia de vida. Ahora, esto no significa que puedas controlar todo lo que pasa. Pero sí significa que puedes influir profundamente en cómo se desarrolla tu realidad personal. Vamos a verlo con un ejemplo sencillo. Una persona que vive con pensamientos negativos constantes tiende a tomar decisiones desde el miedo. Evita oportunidades. Se sabotea. Se rodea de situaciones que refuerzan su forma de pensar. Y sin darse cuenta, termina creando una vida acorde a ese estado interno. Ahora imagina lo contrario. Una persona con mayor claridad mental. Más presente. Menos reactiva. Esa persona toma decisiones más conscientes. Responde mejor ante los problemas. Y aprovecha más las oportunidades. Resultado: su vida empieza a cambiar. No por magia, sino por la calidad de sus decisiones. Desde la psicología, esto se relaciona con la autorregulación, la capacidad de dirigir tu comportamiento de forma consciente. Pero Greenberg lo veía desde una perspectiva más amplia. Él decía que cuando tu mente está en coherencia, interactúa de manera más armoniosa con la latice. Y eso facilita que la realidad se organice de forma más fluida. En palabras simples, cuando estás en equilibrio, las cosas fluyen mejor. Ahora, esto no significa que todo será perfecto. Pero sí significa que hay menos resistencia, menos caos interno y más claridad para actuar. Y aquí viene algo clave. No se trata de pensar positivo todo el tiempo. Se trata de estar presente, de observar, de responder con conciencia. Ahora, llevémoslo a algo práctico. Empieza a preguntarte: ¿desde qué estado estoy tomando decisiones? ¿Desde el miedo o desde la claridad? Esa simple pregunta puede cambiar completamente el rumbo de tu vida. Porque no se trata solo de lo que haces. Se trata desde donde lo haces. Y en la siguiente parte, vamos a ver algo que muchas personas pasan por alto, pero que es fundamental para aplicar todo esto. El cuidado del cuerpo, como parte del equilibrio mental. Muchas veces, cuando hablamos de mente, conciencia o espiritualidad, olvidamos algo fundamental: el cuerpo. Jacobo Greenberg entendía que la mente y el cuerpo no están separados. Son parte del mismo sistema. Y desde la ciencia, esto es completamente claro. El cerebro es un órgano físico. Y su funcionamiento depende directamente del estado del cuerpo. Por ejemplo, si duermes mal, tu atención disminuye, tu paciencia baja, y tus emociones se vuelven más inestables. Esto ocurre porque se altera el equilibrio de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que regulan el estado de ánimo. Ahora, otro ejemplo. Si tu alimentación es deficiente, si hay exceso de azúcar, alimentos procesados, o falta de nutrientes, tu cerebro también se ve afectado. Menor claridad mental, más fatiga, mayor irritabilidad. Y entonces, aunque quieras estar en calma, tu propio cuerpo no te lo facilita. ¿Te das cuenta? No es solo pensar mejor. Es cuidar el sistema completo. Ahora, llevémoslo a algo práctico. Si quieres aplicar las enseñanzas de Greenberg en tu vida, empieza por lo básico. Dormir bien. Comer de forma más natural. Mover tu cuerpo. No necesitas hacerlo perfecto, pero sí constante. Porque un cuerpo equilibrado facilita una mente clara. Y una mente clara facilita una mejor experiencia de vida. Ahora, hay otro punto importante. La respiración. Aunque parece algo automático, es una herramienta muy poderosa. Cuando respiras lento y profundo, activas el sistema parasimpático, el mismo que ayuda a relajar el cuerpo. Por eso, en momentos de estrés, respirar conscientemente puede cambiar tu estado en segundos. Haz la prueba.
Inhala profundo. Sostén unos segundos. Y exhala lento. Solo eso puede empezar a calmar tu mente. Y aquí es donde todo se conecta. Cuerpo, mente, conciencia. No son cosas separadas. Son partes de un mismo proceso. Pero en la siguiente parte, vamos a integrar todo lo que hemos visto, para que puedas entender claramente cómo empezar a aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria, paso a paso. Hasta ahora, hemos visto muchas ideas profundas. La mente, la atención, las emociones, la identidad, el cuerpo. Pero ahora viene lo más importante. ¿Cómo aplicas todo esto en tu vida diaria, sin complicarte? Jacobo Greenberg no buscaba que te volvieras un experto en teoría. Buscaba que desarrollaras conciencia en lo cotidiano. Así que vamos a resumirlo en pasos simples, prácticos, reales. Primer paso, detente un momento al día. No necesitas una hora. Con 5 minutos es suficiente. Siéntate. Respira. Y observa tu mente. Sin cambiar nada. Solo observa. Segundo paso, cuida tu atención. Durante el día, date cuenta en qué estás pensando. ¿Estás en el presente? ¿O perdido en preocupaciones? Cada vez que regreses al presente, estás entrenando tu mente. Tercer paso, observa tus emociones sin reaccionar de inmediato. Cuando algo te altere, haz una pausa. Respira. Y observa lo que sientes. Eso evita que actúes por impulso. Cuarto paso, cuestiona tus pensamientos. No todo lo que piensas es verdad. Pregúntate, ¿esto que estoy pensando, me ayuda o me limita? Ese simple filtro, cambia mucho. Quinto paso, cuida tu cuerpo. Descanso, alimentación, movimiento. No es opcional. Es parte del proceso. Y aquí viene algo importante. No se trata de hacerlo perfecto. Se trata de hacerlo constante. Pequeños cambios. Todos los días. Generan grandes resultados con el tiempo. Ahora, te voy a decir algo muy claro. No necesitas entender toda la teoría para empezar a cambiar tu vida. Necesitas empezar, aunque sea poco. Porque la transformación no ocurre en un momento. Ocurre en la repetición. Y aquí es donde todo empieza a tomar sentido. Porque cuando aplicas estos pasos, tu mente cambia. Tu cuerpo responde. Y tu forma de vivir se transforma. Pero aún hay algo más profundo. Porque todo esto nos lleva a una comprensión final. Una que Jacobo Greenberg dejó como una especie de enseñanza central. Y en la siguiente parte, vamos a entrar en esa idea. La más importante de todas. Después de todo lo que hemos visto, llegamos a una idea central. Una que Jacobo Greenberg exploró profundamente. La realidad y la conciencia no están separadas. Esto significa que no eres un simple espectador de la vida. Eres parte activa de lo que experimentas. No solo vives la realidad. Participas en su construcción. Y esto cambia completamente la forma en la que te ves a ti mismo. Porque si eres parte del proceso, entonces también tienes responsabilidad. Responsabilidad sobre tus pensamientos. Sobre tus emociones. Sobre tus decisiones. Pero no desde la culpa, sino desde el poder. El poder de darte cuenta. De observar. De elegir. Ahora, esto no significa que todo depende de ti. Hay cosas que no puedes controlar. Pero sí significa que tienes un margen, un espacio interno, donde puedes influir. Y ese espacio es tu conciencia. Desde la psicología, esto se relaciona con la autorresponsabilidad, la capacidad de asumir un papel activo en tu vida sin sentirte víctima de todo lo externo. Y aquí viene algo muy importante. Muchas personas viven pensando que la vida les pasa. Que no tienen control. Que todo depende de afuera. Pero cuando empiezas a desarrollar conciencia, te das cuenta de algo distinto.
que aunque no controles todo, sí puedes transformar tu experiencia. Y eso es suficiente para cambiar tu vida. Ahora, llevémoslo a algo práctico. La próxima vez que algo no salga como esperabas, en lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto? Pregúntate, ¿cómo puedo responder a esto de la mejor manera posible? Ese cambio te saca del papel de víctima y te coloca en una posición de acción. Y poco a poco, empiezas a vivir con más claridad, más dirección, más equilibrio. Pero aún hay algo más. Porque cuando una persona empieza a vivir desde la conciencia, no solo cambia su vida, cambia su forma de entender la existencia misma. Y en la siguiente parte, vamos a ver esa transformación final. La que ocurre cuando realmente integras todo esto. Cuando comienzas a vivir desde la conciencia, algo dentro de ti cambia de forma silenciosa, pero profunda. Ya no reaccionas igual. Ya no te tomas todo personal. Ya no vives atrapado en el pasado o preocupado por el futuro. Empiezas a vivir más en el presente. Y esto, aunque suene simple, es uno de los cambios más grandes que puede experimentar una persona. Porque la mayoría del sufrimiento humano no está en el momento presente. Está en la mente. En lo que pasó. O en lo que podría pasar. Pero cuando estás presente, eso desaparece. No hay historia. No hay interpretación excesiva. Solo hay experiencia directa. Y en ese estado, aparece algo muy valioso. La paz. No una paz falsa. No una paz forzada. Una paz natural. Que surge cuando la mente deja de pelear. Desde la ciencia, esto se puede observar cuando disminuye la actividad de la llamada red neuronal por defecto, que está relacionada con pensamientos repetitivos sobre uno mismo. Es decir, menos ruido mental. Más claridad. Más tranquilidad. Ahora, esto no significa que nunca volverás a sentir emociones difíciles. Significa que ya no te quedarás atrapado en ellas. Las sientes. Las observas. Y las dejas pasar. Y poco a poco, tu vida se vuelve más ligera. Menos carga. Menos conflicto interno. Más equilibrio. Ahora, hay algo muy importante aquí. Este proceso no es algo que logras y ya. Es algo que practicas todos los días. Porque la mente tiende a volver a sus viejos patrones. Pero cada vez que te das cuenta, cada vez que regresas al presente, estás fortaleciendo ese estado. Y con el tiempo, se vuelve más natural, más estable, más tuyo. Y aquí es donde empiezas a entender algo muy profundo. Que la paz que buscas afuera, en realidad, siempre ha estado dentro de ti. Solo que estaba cubierta por ruido, por pensamientos, por distracciones. Y en la siguiente parte, vamos a cerrar todo esto, entendiendo cómo mantener este estado en el tiempo, sin perderte en el proceso. Llegar a este estado de mayor conciencia es un gran paso, pero mantenerlo es donde realmente ocurre el trabajo. Porque la vida sigue. Siguen las responsabilidades, los problemas, las distracciones. Y es muy fácil volver al piloto automático. Por eso, Jacobo Greenberg no hablaba de lograr algo. Hablaba de practicar constantemente. Como cualquier habilidad. La atención se entrena. La calma se cultiva. La conciencia se desarrolla. Ahora, vamos a algo muy práctico. Para mantener este estado en el tiempo, necesitas integrar pequeños recordatorios en tu día. Por ejemplo, cada vez que tomes tu celular, haz una pausa de 3 segundos. Y respira. Cada vez que te sientas alterado, en lugar de reaccionar, observa. Cada vez que te descubras pensando demasiado, regresa al presente. Son cosas pequeñas, pero repetidas generan cambios grandes.
Ahora, algo muy importante. No te exijas hacerlo perfecto. Porque eso también es una trampa de la mente. Habrá días en los que te distraigas. En los que reacciones. En los que pierdas la calma. Y no pasa nada. Lo importante es darte cuenta. Y regresar. Sin culpa. Sin juicio. Solo regresar. Porque cada vez que lo haces, estás fortaleciendo tu conciencia. Y con el tiempo, ese estado se vuelve más estable. Más natural. Más parte de ti. Ahora, hay otro punto clave. Rodéate de estímulos que te ayuden. Lo que ves. Lo que escuchas. ¿Con quién convives? Todo influye en tu mente. Así que elige mejor. En la medida de lo posible. Y aquí es donde todo se integra. No es una técnica. No es una teoría. Es una forma de vivir. Una forma más consciente. Más presente. Más alineada. Y en la siguiente parte, vamos a cerrar todo este recorrido con una reflexión final que resume todo lo que hemos visto. Después de todo este recorrido, hay algo que empieza a quedar claro. No se trata de cambiar el mundo afuera. Se trata de transformar lo que pasa dentro de ti. Jacobo Greenberg dedicó su vida a entender la mente, la conciencia y la realidad. Pero al final, todo apunta a algo muy simple. La forma en la que vives depende de cómo estás por dentro. No importa cuánto tengas. No importa dónde estés. Si tu mente está en caos, tu experiencia será caótica. Pero si tu mente está en claridad, tu experiencia cambia. Y esto no es una idea filosófica. Es algo que puedes comprobar tú mismo. Observa. Cuando estás tranquilo, todo se siente más ligero. Cuando estás alterado, todo se complica. La realidad externa muchas veces es la misma. Pero tu experiencia es diferente. Y aquí es donde entra la verdadera enseñanza. No necesitas esperar a que todo esté bien. Para sentirte bien, puedes empezar desde adentro. Con tu atención. Con tu respiración. Con tu forma de observar lo que pasa. Y poco a poco, tu relación con la vida cambia. Menos resistencia. Más aceptación. Más claridad. Ahora, algo muy importante. Esto no significa que dejes de actuar. Al contrario. Cuando hay claridad, actúas mejor. Decides mejor. Respondes mejor. Vives mejor. Y aquí es donde todo cobra sentido. Porque al final, no se trata de controlar la vida. Se trata de aprender a vivirla con conciencia. Y eso es lo que realmente transforma tu experiencia. Y en la siguiente y última parte, vamos a cerrar este viaje con una invitación clara, directa y poderosa. Después de todo lo que has escuchado, hay algo que quiero que te lleves hoy. No es una teoría. No es una creencia. Es una invitación. Una invitación a observarte. A detenerte. A empezar a vivir con más conciencia. Porque la enseñanza más grande de Jacobo Greenberg no está en entender la mente. Está en experimentarla. En darte cuenta de cómo piensas. De cómo reaccionas. De cómo interpretas tu vida. Y desde ahí, empezar a cambiar. No todo de golpe. No perfecto. Pero sí constante. Porque cada momento es una oportunidad. Para respirar. Para observar. Para elegir diferente. Y poco a poco, tu mente se aclara. Tu cuerpo se relaja. Tu vida se transforma. No porque cambió el mundo, sino porque cambiaste tú. Así que a partir de hoy, hazlo simple. Pon atención. Respira. Y vive más presente. Eso puede parecer pequeño, pero es el inicio de algo muy grande.
Y si este contenido te ayudó a ver las cosas de otra manera, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí buscamos llevarte más allá de lo evidente, más allá del ruido, más cerca de la conciencia. Gracias por quedarte hasta el final y por darte la oportunidad de ver la vida desde otra perspectiva.